Secciones cónicas. ¿Qué son las secciones cónicas? Son las distintas intersecciones que se tienen de un cono, como está en la figura acá, de un cono con un plano, ¿no? Por ejemplo, en esta primera figura se ve que la intersección del cono con este plano, ¿qué les da ahí? Es una circunferencia, ¿no? Acá una circunferencia. En el segundo cuadrito, cuando el plano está así inclinado, no tan inclinado, pero inclinado, tienen una intersección que no es una circunferencia, porque va a ser como si fuera un óvalo, diríamos, ¿no? Bueno, eso tiene un nombre especial, se llama elipse. Después se tiene esta intersección, que está un poquito más inclinado el cono, el plano, y se trata de una parábola, y en este último, donde está bien, como si fuera vertical casi, ¿no? Como lo más vertical, se tienen una curva que en realidad está formada por dos ramas que se llaman hipérbolas. De todas maneras, cada una de estas cónicas tiene una ecuación particular y una definición especial. Entonces vamos a ir viendo primero, y como son ecuaciones de segundo grado, porque son curvas de segundo grado, son curvas, no son lineales como antes, vamos a tener ecuaciones de este tipo, como las que están acá, ¿no? De esta forma. Una A, B, C, D, E, F, son numeritos, ¿no? Números reales. Entonces, todos los coeficientes de la ecuación cuadrática son números reales. Todas van a tener una ecuación de este tipo, de las cuales hay que llegar a esa ecuación. No sabemos de antemano cuál va a ser esa ecuación. Entonces, vamos a ir trabajando de a poco para poder ir encontrando la ecuación de cada una de esas cónicas. Entonces, ustedes después pueden ir leyendo lo que va diciendo. Yo me voy a dedicar acá a la circunferencia, que tiene una definición específica. La definición dice que es más o menos lo que nosotros sabemos de la circunferencia. Primero lo decimos como un lugar geométrico, ¿no? Entonces, la circunferencia es el lugar geométrico de los puntos de un plano que equidistan de otro punto fijo. Equidistan, esa está a la misma distancia de otro punto fijo. Ese punto fijo lo llamamos C, que se llama centro. Y esa cantidad que es siempre constante se va a llamar R. Son entonces todos los puntos que están a la misma distancia de un punto fijo y a una distancia R. Ese R se llama radio y este punto fijo se llama centro. O sea que miramos el dibujito, nosotros ya lo sabemos, ¿no? Una circunferencia tiene un centro C, y son todos los puntos de la circunferencia, son los puntos que verifican que la distancia, su distancia al centro siempre vale R. Entonces, nosotros lo definimos como lugar geométrico, acá. Lo tenemos como un conjunto. Así se lo suele escribir, la C de circunferencia con esta letra cursiva. C tiene que ver con el centro y R el radio de la circunferencia. Serían todos los puntos P tal que la distancia de esos puntos al centro es siempre R. Y para poder encontrar la ecuación vamos a trabajar con esa condición, como lo hicimos con las rectas, ¿se acuerdan? Que definimos como lugar geométrico y después fuimos encontrando las ecuaciones. Entonces, ¿cuál era la condición que nosotros habíamos impuesto? Dijimos que los puntos X, Y van a estar en la circunferencia siempre y cuando la distancia al centro es R. ¿Y cómo se puede encontrar la distancia entre dos puntos? ¿Cómo es la distancia entre dos puntos? Esto que está escrito acá, ¿no? ¿Cómo se lee? El módulo del vector que forman sería, ¿no? La distancia entre ellos. El módulo del vector que forman tiene que ser R. ¿Está bien? Entonces,
Vamos a escribir, porque el C es un punto en particular, es un punto fijo. Vamos a suponer que tiene estas coordenadas. HK, que el punto C tiene estas coordenadas. HK, ¿sí? Entonces vamos a plantear el módulo del vector que forman C con P para imponer que sea igual a R, porque todos los puntos de la circunferencia tienen que verificar esa condición. Entonces, ¿cómo se calcula primero el vector formado por esos dos puntos? O sea, si yo quiero saber el vector CP, ¿qué componentes tiene? Entonces hago las componentes de P, las coordenadas de P, perdón, menos las coordenadas de C. Entonces, ¿P quién era? X, sí, C quién era? HK. Entonces hago X menos H y menos K. Ese sería el vector CP. Ahora, como nosotros queríamos el módulo del vector, entonces, ¿qué hacemos? La raíz cuadrada de las componentes sumadas, pero al cuadrado, ¿está bien? Y eso queremos que sea igual a R. O sea, todos los puntos de la circunferencia deben verificar esta condición que tenemos acá. La idea es siempre llevarlo a la mínima expresión, a una expresión lo más sencilla posible. Entonces, lo que hacemos es elevar al cuadrado ambos miembros para no tener la raíz cuadrada. Entonces, en definitiva, la ecuación de la circunferencia queda así. ¿Está? O sea, todos los puntos que están en la circunferencia de centro HK y radio R deben verificar esta ecuación. Y todos los puntos que verifican esta ecuación son puntos de la circunferencia de centro HK y radio R. ¿Está bien? Tienen ahí debajo un dibujito, centro HK, esto mide R, y ahí tenemos la circunferencia. Si la circunferencia tuviera centro en el origen, ¿no? Acá, entonces tendríamos esta ecuación, x cuadrado más y cuadrado igual a R, ¿está bien? A ver un ejemplito sencillito. Dice, encuentre la ecuación de la circunferencia de radio 3, o sea, R es 3, ¿sí? Con centro en el punto de coordenadas menos 1, 4. O sea, H es menos 1, K es 4. Entonces, ¿qué hacemos? Directamente reemplazamos en la ecuación, ¿no? X menos H, o sea, queda más, y menos K igual a R al cuadrado. Y ahí quedó la ecuación de la circunferencia. No hace falta pasar a esta que está acá. ¿Cómo se llegó a esa que está ahí abajo? ¿Cómo se hizo para pasar de esta ecuación a esa que está ahí abajo? Dice O equivalentemente. ¿Cómo se llega de acá a esta que está ahí? ¿Qué harían ustedes para poder llegar a esa ecuación? Cuadrado del binomio. Exacto. El cuadrado del binomio acá, el cuadrado del binomio acá, ¿sí? El 9 de acá lo pasan para este lado, como dicen ustedes, y listo, nos queda esa ecuación. ¿Está bien? Nos queda una ecuación de esta forma. ¿Se acuerdan que las ecuaciones de todas las cónicas eran así, ¿no? Eran ax al cuadrado más bxy más y cuadrado más dx a veces d y más f igual a 0, ¿no? Así eran las ecuaciones de las cónicas, habíamos dicho, cada una en particular. La de la circunferencia queda algo así como esto. Entonces estaría bueno ver qué relación tiene que tener todos estos numeritos, todos estos coeficientes, para que efectivamente sea una circunferencia. Hay una que ya podemos saber, me parece, ¿no? Nunca en la circunferencia, nunca, va a aparecer este término que está acá. Nunca aparece en la circunferencia. O sea que el B va a tener que ser 0 en la circunferencia, ¿no? Sí o sí va a tener que ser 0. ¿Está bien? Eso por lo menos. Después seguramente deben ser algunas otras cuestiones. Me parece que debajo, no hay una actividad. Acá justo está algo de esto, ¿no? Dice qué condiciones deben cumplir los coeficientes de la ecuación general de segundo grado
para que represente algebraicamente una circunferencia. Entonces nosotros ya dijimos que por lo menos este seguro va a tener que ser 0, o sea, B va a tener que ser 0, ¿no? Que es lo que dice acá, ¿no? B va a tener que ser 0. Después, que efectivamente A y C, para que sea una circunferencia, A y C van a tener que ser iguales para que sea una circunferencia. Y nunca 0. Van a tener que ser iguales y nunca van a tener que ser 0. Porque si A y B son 0, me queda nada más que una ecuación que en realidad se trataría de una recta. O sea que A y C van a tener que ser iguales y distintos de 0 para que se trate de efectivamente de una circunferencia. A ver, sí. ¿A y C valen siempre 1 o hay un caso en que no valen? No, tienen que ser iguales, no 1, tienen que ser iguales. Porque si vale algún otro número, lo que se podría hacer es dividir toda la ecuación por ese número para lograr ese 1 que vos decís. ¿Sí? Claro. Bien. Bueno, entonces, vamos al ejemplo 2, que es interesante porque me están dando una ecuación de segundo grado. Me dicen, dada la ecuación, y me la dan, pregunta, ¿corresponde a la ecuación de una circunferencia? Y en ese caso, ¿cuál es su centro y radio? Es como si me la estuvieran dando ya desarrollados, esos cuadrados de los que yo había dicho antes. Ya está desarrollado el cuadrado de los binomios, ya está todo acomodadito ahí. Yo tendría que tratar de volver atrás, ¿no? De escribirla como antes de hacer todos esos cuadrados de los binomios, para poder saber efectivamente si se trata o no de una circunferencia. Entonces, el proceso que se hace para poder convertirlo se suele llamar completar cuadrados. No sé si alguna vez lo han visto, pero no importa porque ahora lo podemos ir viendo. La idea es, primero, escribir juntitos lo que tiene acá, este que tiene X y este término que tiene X. Los escribo juntos, como hicieron acá, ¿no? X cuadrado menos 2X. Y después, por otro lado, juntar lo que tiene Y, este con este, ¿no? Entonces los pongo ahí juntitos, ¿no? No hice nada, lo único que hice fue agrupar de diferente manera. Ahora la idea es pensar que esto que está acá, son los dos primeros términos del cuadrado de cierto binomio. Entonces voy a ver si me voy a... ¿Ven la pizarra blanca ustedes? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí, profesora. Teníamos, me olvidé ahora, teníamos x cuadrado, ¿qué teníamos? X cuadrado menos 2x. X cuadrado menos 2x. Bien. X cuadrado menos 2x. Y yo lo que quiero es asociar estos dos primeros términos con el cuadrado de un cierto binomio, pero la cuestión era, vamos a recordar un poquitito cómo era el cuadrado de un binomio. Así. ¿Recuerdan? El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Así era, ¿no? Ay, este paréntesis está de más. ¿Era así? Entonces, yo ahora lo que quiero es asociar los dos primeros términos del cuadrado de un binomio con esto que tengo yo acá. Miro, analizo, los miro, miro esto, miro esto, miro esto, miro esto, y veo a ver cuánto tiene que valer A para que estos dos coincidan con estos dos. Y A va a tener que valer menos 1, ¿no? ¿Está bien? O sea que me doy cuenta que A va a tener que valer menos 1, para que esto que esté en azul sea lo mismo que lo que está allá remarcado en azul, ¿no? Pero la cuestión es que si A vale menos 1, esto que está acá sería x cuadrado menos 2x más 1 sería, ¿no? Así. Pero acá no tengo el 1. Acá no está el 1. ¿Sí? Esto
que está acá, es el cuadrado de x menos 1 al cuadrado. Ahí, esperen. Sería x menos 1 al cuadrado, ¿no? Estos son los dos primeros términos de esto. Este 1 que está acá no está en este lugar. Acá no está el 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Se lo paso, se lo resto. O sea, x cuadrado menos 2x va a ser igual a x menos 1 al cuadrado menos 1. Se lo resto. Como no está, se lo quito. ¿Está bien? ¿Esto? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hago? Estos dos lo voy a reemplazar por x menos 1 al cuadrado menos 1. Siempre va a resultar ser el cuadrado de un cierto binomio, en donde tengo que descubrir quién es el segundo término, y para descubrirlo, siempre lo que hago es dividir por 2 a ese numerito que está ahí, ¿no? Si yo divido por 2 a ese numerito que está acá, tengo el numerito A que va a ir ahí. Pero siempre voy a tener que restarle, el cuadrado de ese numerito que encontré, para que efectivamente coincidan. ¿Está bien? O sea, en definitiva. Yo no entendí, profe. ¿Sí? Yo no entendí de dónde sale el menos 1 eso. El A es igual a menos 1. Acá, ¿no? ¿Acá estamos de acuerdo? Con eso estamos de acuerdo, ¿no? El x menos 1 al cuadrado de esto. ¿Estamos bien ahí o no? Lo que estoy señalando en rosa, ¿está bien ahí? ¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué pasó? Esto lo resté. Entonces me queda... No, en donde dice x al cuadrado más 2ax más a al cuadrado, que abajo dice a menos 1. A es igual a menos 1. Justamente lo que hice fue relacionar esto que está acá con esto que está acá. Lo relacioné. Yo quiero que estos sean iguales. Entonces, ¿cuánto tiene que valer A para que esas dos cosas sean iguales? Y A va a tener que valer menos 1 para que esas dos cosas sean iguales. De ahí salió el A igual a menos 1. Para que esto sea igual a esto, A tiene que valer menos 1. ¿Está bien? Sí. Entonces, a ver cómo era. Esto es igual a x menos 1 al cuadrado menos 1. Entonces voy de nuevo a la pantalla del libro. Y estamos acá. Lo escribió distinto. Esto que está acá, esto, ¿sí? Es igual a x menos 1 al cuadrado menos 1, que es eso que escribió ahí, ¿no? Esto que está en rojo es lo mismo que está acá, que es lo que hicimos en la pantalla, en el pizarrón. ¿Está bien? Más. Ahí dice más. Ahora vamos a hacer lo mismo con este. Lo hacemos en el pizarrón. X cuadrado menos 6y cuadrado menos 6y. Vamos a hacerlo en el pizarrón. Voy a ir a otra pantallita. Acá. ¿Cómo era? Y cuadrado menos 6y. ¿Decía? Sí, ¿no es cierto? Bien. ¿Cómo hago para escribir esto pensando en que son los dos primeros términos del cuadrado de un cierto binomio? ¿Qué binomio va a ser? ¿Qué binomio será? Profe, es más y al cuadrado más 6, sí. ¿Y cuadrado era más? Sí. Ah, bien. Era más. ¿Así? Bien. Entonces, y cuadrado más 6 sí. Yo lo quiero relacionar con los dos primeros términos del cuadrado de un cierto binomio. ¿De qué binomio? Siempre acuérdense que tienen que dividir por 2 a ese numerito. Entonces 6 dividido 2, 3. Entonces ese va a ser. Sí, eso justo yo hago eso, profe. Exacto, hacemos eso. Dividimos el numerito por 2 y ya está. Y ahí nos sale rapidito. Bueno, pero lo que yo escribí ahí en la pantalla, ¿eso es cierto? Falta Claro, falta algo ahí. falta algo, tal cual. Hay que restarle Darles.
el cuadrado del segundo. Ahí está. Ahí sí. ¿Sí? Siempre es de la misma manera. Divido por 2 al numerito para saber qué tengo que poner en el binomio. Y después le tengo que restar el cuadrado de ese numerito. ¿Está bien? Entonces vamos de nuevo para allá. Y más 3 al cuadrado menos 9. Entonces, vengo acá. Esto aquí, y al cuadrado más 6i es i más 3 al cuadrado menos 9, que es lo que está escrito ahí, ¿sí? ¿Y esto qué era? ¿Se acuerdan cómo era lo que seguía? Era x menos 1 al cuadrado menos 1, más esto que está ahí. Y teníamos el menos 90 igual a. Entonces, ¿qué hace debajo? Fíjense, lo escribo con otro color para que lo vean. Tienen menos 1, menos 9, menos 10. ¿Sí? Menos 10, menos 90, menos 100. Y para este lado pasa 100. ¿Sí? ¿Me siguieron? Menos 1, menos 9, menos 10, menos 10, menos 90, menos 100. Pero como lo pongo de este lado, va a ser 100. Y quedaba x menos 1 al cuadrado y más 3 al cuadrado. Y nos quedó escrito así. Lo que teníamos escrito de esta manera, nos queda escrito así. Entonces, ¿qué respondo? ¿Corresponde la ecuación de una circunferencia? ¿Qué respondo en esta pregunta? Sí. Claro, exactamente, sí. Y ahora, en ese caso, ¿cuál es su centro y su radio? El centro y el radio. 1 menos 3. 1 menos 3 es el centro. ¿Está bien? ¿Y el radio? La raíz cuadrada de 100. Bien. ¿Se entiende? ¿Estamos? Bueno. Así que vamos a ver. 1 y menos 3. Y de acá, menos h, menos k. Entonces, h vale 1, k vale menos 3. A ver, ejemplo 3, lo pueden mirar solo si quieren. Y bueno, hay un montón de cosas que si quieren las pueden mirar, las actividades las pueden hacer. Y a ver acá qué dice, recta tangente a una circunferencia en uno de sus puntos. Recta tangente a la circunferencia en uno de sus puntos. O sea, a ver, vamos a hacer un dibujito así al costado. Si yo tengo una circunferencia con centro en el punto C, el radio es R, y tengo un puntito acá, Q, como dice ahí, y quiero encontrar la recta tangente, ahí, esa recta quiero. ¿Cómo hago para encontrar la ecuación de esa recta? Acabamos de ver recta nosotros en las clases pasadas, así que tendríamos que analizar qué ecuación usar de acuerdo a la información que uno tiene. Y lo que hay que descubrir acá o analizar es qué pasa con este segmento con respecto a la recta. ¿Cómo va a ser? El C, exacto, este CQ resulta perpendicular a la recta. O sea que este va a ser nuestro vector normal, nuestro N. ¿De qué ecuación me estoy refiriendo? A ver, general. De la ecuación general. Entonces me va a convenir usar la ecuación general. Con este N voy a obtener el A y el B de la ecuación general de la recta.
¿Y cómo hago para obtener el n? Por ejemplo, si c vale -1, -2, si el radio vale 5 y q es el punto 2, 2. ¿Cómo hago para obtener el n? Esto, ¿no? ¿Y cómo se hacía? Las coordenadas de q menos las coordenadas de c. ¿Está bien? O sea que voy a hacer 2 menos, está, 2 menos menos 1, 2 menos menos 2. O sea que el vector que va a ser mi n es 3, 4. ¿Sí? ¿Y qué hacía con eso? Ya tenía el 3x más 4y más c igual a 0. ¿Y de dónde saco este? ¿De dónde lo saco? ¿Cómo hago? R es esta, ¿no? R. Tiene un punto común. ¿Y quién sería el punto? Q. Puntito Q. Así que lo reemplazo, ¿no? ¿Quién es Q? El punto Q era el 2, 2. Así que hacemos 3 por 2 más 4 por 2 más c igual a 0, y de acá saco cuánto vale c. Que es 3 por 2, 6. 6 más 8, 14. Será menos 14. Y listo. Obtengo la ecuación. ¿Sí? No me hace falta saber la ecuación de la circunferencia para saber la ecuación de la recta. Directamente saco la ecuación de la recta. Ya. Estos son ejercicios que pueden llegar a aparecer alguna vez en la práctica. Bueno, después acá tienen un dibujito con la circunferencia y la recta. Hay una actividad. La intersección, ¿qué posibilidades hay cuando hacemos intersección de una recta con una circunferencia? ¿No? ¿Cuáles podrían ser las posibles soluciones, como dice ahí? ¿Se dan una idea? Tengo una circunferencia y tengo una recta. ¿Qué posibilidades hay? Una sería así, que haya 2 puntos. Otra posibilidad es que la recta justo sea así y tengamos un solo punto que sería recta tangente, como se dice. Y la otra posibilidad es que tengamos una recta así, o sea que no haya intersección. Pero bueno, en cada ejercicio particular se verá cómo resolverlo. Después lo van a ver a lo mejor en práctica, y la verdad que no me acuerdo bien. De todas maneras, acá hay planteadas algunas actividades. Y acá aparece algo, ecuaciones paramétricas. ¿Se acuerdan que en la recta teníamos un montón de ecuaciones de la recta? Acá vamos a tener 2 nada más, que eran la ecuación general, como se le suele decir, a la que habíamos visto, y ahora vamos a ver una ecuación paramétrica de la circunferencia, que está muy relacionada, este tipo de ecuaciones, a lo que se vio en los números complejos. ¿Por qué digo esto? Ustedes tienen una circunferencia, vamos a hacerlo primero vamos a ver en general las ecuaciones centradas en el origen. Tenemos una circunferencia como esta, radio R, no importa ahora cuánto vale, vamos a suponer R, nada más. Y la idea es averiguar cómo se deben escribir X e Y para que efectivamente estén en esta circunferencia. O sea, ¿qué condiciones debe verificar la coordenada X y la coordenada Y para que ese punto efectivamente esté en la circunferencia? Entonces lo que hago es una especie de relación entre el puntito de la circunferencia con lo que nosotros hablábamos de la representación de un complejo. ¿Se acuerdan cuando dábamos la representación en forma polar de un complejo que tenía que ver con el radio? Fíjense que si mi idea es, a ver si me sale en el dibujito. Ahí.
averiguar X y averiguar Y, ¿no? Quiero saber cómo se deben escribir X e Y, qué forma deben tener para que pertenezca a la circunferencia. Entonces digo, bueno, la condición que yo sé es que esta distancia sí o sí tiene que ser R, pero ¿cómo relaciono a ese R con respecto al X y a Y? Entonces lo que digo es, bueno, a este angulito lo voy a llamar T, a ese ángulo, lo voy a llamar T. Entonces digo, bueno, si este ángulo se llama T, y este es el radio R fijo, entonces AX, que sería como si fuese, si yo miro este triangulito, es el cateto adyacente de T, ¿sí? Entonces digo, bueno, si yo pienso en este triangulito que está acá, así, ese triangulito, y pienso en T y en R, R sería la hipotenusa de ese triangulito. Entonces digo, bueno, el coseno de ese T en ese triangulito es cateto. ¿El coseno quién sería? Cateto de este triangulito. Cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea que la X termina siendo R por coseno de T. De la misma manera, si yo pienso en el seno de ese angulito, digo, es el cateto opuesto, que es esto, y es Y, sobre R, o sea que R por el seno de T es Y. Y acá encuentro dos maneras distintas de escribir a X y a Y. Donde T es el ángulo, cualquier ángulo puede valer T, puede valer el ángulo 0, tendríamos este punto. El ángulo justo pi sobre 4 tendríamos este punto. Y el pi sobre 2 sería este punto, y así sucesivamente. Voy haciendo variar al ángulo y obtengo todos los puntos de la circunferencia, ¿no? Entonces, el T varía entre el ángulo 0 y el ángulo 2pi, que volvería acá de nuevo, ¿sí? Estas son las ecuaciones paramétricas de la circunferencia. No la usamos demasiado en álgebra, pero sí la usamos mucho después más adelante, ¿no? Por eso la decimos, en análisis, en cálculo 2 la van a usar mucho. En un ratito termina la reunión, nos volvemos a encontrar, ¿saben? En el mismo link. Bueno, así que, como les decía, esta ecuación no la usamos mucho ahora, pero la van a necesitar un montón en cálculo 2 y en cálculo 3 también. No hay muchos ejercicios, ahora sí, para repasar un poquito, pero no hay muchos, ¿no? Y ahora, cuando nos volvamos a encontrar en la reunión que sigue, aparece otra cónica, que es la parábola, ¿no? Empezamos por una fácil, que es la circunferencia, seguimos